En esta noche, hermanos, tengo el privilegio, como les dije, de compartir una palabra del Señor. Yo quiero ver algo diferente hoy. Yo quiero ver a Dios obrando en mi vida y a Dios obrando en su vida. Vamos a enfrentar grandes cosas en este año, grandes retos, grandes desafíos. Y qué lindo sería que usted y yo nos unamos a buscar el rostro de Dios y ver la gloria de Dios en su casa esta noche. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que yo anhelo ver en esta noche. Acompáñenme al libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Vamos a estar enfocándonos en Ageo capítulo 1. El pueblo de Israel empezó a vivir en este tiempo algo similar a lo que nosotros hemos empezado a vivir. Nosotros estamos cumpliendo 10 años como iglesia y cerramos una etapa de Casa de Mi Gloria para que iniciemos una nueva etapa en nuestra iglesia. Y esta nueva etapa que vamos a iniciar como iglesia tiene que ver con que Dios se glorifique en su casa. Glorifica tu casa, dice nuestro lema. Y esta nueva etapa que nosotros estamos iniciando tiene que ver con construir la casa del Señor. Tiene que ver con edificar la casa del Señor. Tiene que ver con depender de Dios para lograr la edificación de la casa de Dios. Y el pueblo de Israel en Ageo está experimentando algo similar. El pueblo judío está viviendo algo similar. Ellos tienen que reedificar en este contexto la casa del Señor. Han estado en un cautiverio por 70 años. Le voy a explicar un poco del contexto para que nosotros podamos comprender las dificultades y los retos que el pueblo de Israel enfrentó para reedificar la casa del Señor. Ellos han estado en cautiverio alrededor de 70 años y se les ha permitido regresar a Jerusalén, se les ha permitido regresar a Israel, pero la ciudad está destruida, la casa de Dios está en ruinas y a ellos se les permite regresar y empezar a edificar. Pero cuando ellos van a empezar a edificar, ellos se enfrentan con 3 dificultades, que ellos miran que esas son sus mayores dificultades. Ellos ven 3 grandes problemas, pero Dios ve 2. Y esos 2 problemas o esos 2 obstáculos que Dios mira que el pueblo de Israel enfrenta para edificar la casa de Dios son los mismos obstáculos que usted y yo y nosotros como iglesia podemos enfrentar a partir de este año 2019. Y yo estoy seguro que Dios quiere que nosotros, al iniciar este proyecto de construcción, al iniciar la edificación de la casa del Señor, yo estoy seguro que Dios desea que tengamos cuidado con esas 2 cosas. Y mire lo que ocurre, vamos a leerlo. Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Amén. El pueblo de Israel eso piensa, fíjense, en ese momento el pueblo de Israel piensa, no es tiempo todavía que la casa de Dios sea reedificada por nosotros. Esto se está dando cuando ellos regresan. Después de su cautiverio, les permiten regresar y les permiten empezar a construir la casa de Dios nuevamente. 2 años después inician a construir las bases del templo. Y cuando ellos empiezan a construir, los samaritanos, usted puede investigar, puede verlo en el libro de Esdras capítulo 4, puede verlo en Nehemías también, puede verlo aquí en Ageo, usted puede investigar esto. Cuando ellos inician, los samaritanos se van y se acercan a ellos y les dicen, hey, nosotros queremos edificar con ustedes también la casa del Señor, vamos, queremos unirnos con ustedes. Y el pueblo judío les dice, no nos conviene que ustedes se edifiquen con nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios y ustedes tienen malas costumbres, ustedes son idólatras, y empieza a decirle que no a los samaritanos. Y los samaritanos se ensañan con ellos y les empiezan a poner una fuerte oposición al pueblo judío y ellos se les oponen. Cada vez que Dios quiere que nosotros construyamos algo que tiene que ver con su sueño, que construyamos el sueño del Señor, que construyamos su casa, siempre habrá oposición. Entonces esta es la primera cosa que el pueblo de Israel identificó como un problema.
Nosotros en este año 2020 vamos a identificar varias cosas que van a ser algún tipo de oposición a lo que Dios quiere que nosotros como iglesia Casa de mi Gloria hagamos por esta construcción que Dios va a realizar. Entonces ellos identifican esto, pero algo mucho mayor es que los samaritanos, la segunda cosa, los samaritanos van al rey, al que está gobernando en ese entonces, y le dicen, mira, le mandan una carta y le dicen, mira, no te conviene que dejes que el pueblo de judío edifique la casa a Dios, no te conviene que ellos se levanten, porque ellos han sido poderosos en el pasado y se han levantado reyes en Israel que han dominado mucho. Y el rey lee esa carta y manda detener, manda una orden a que detengan la construcción, que detengan la edificación de la casa de Dios y les dicen, no les permitimos que edifiquen. Esta es una segunda cosa que el pueblo de Israel está observando que está ocurriendo. Y una tercera cosa son los recursos de ellos. El pueblo de Israel está viendo estas tres cosas. No lo busque, solo se lo voy a leer, pero en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 22, en el versículo 14, este es el rey David hablando antes de construir el primer templo. Dice, he aquí, le dice David a Salomón, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata y del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, Jehová esté contigo. Entonces, en la construcción del primer templo, los recursos eran tantos. Y ahora el pueblo de Israel en este contexto, cuando va a reedificar la casa del Señor, no tienen estos recursos. Y entonces se detienen. Tienen en la oposición de los samaritanos, tienen una orden del rey de que no les permiten construir y tienen también esta dificultad de que no tienen estos recursos. Los recursos que tenían para construir el primer templo eran tantos y seguramente ellos se miraban y miraban tan pocos recursos y entonces se detienen en la construcción y pasan 18 años así. Durante 18 años no edifican, durante 18 años no construyen, durante 18 años han pensado, no es tiempo todavía que construyamos. Y este es el contexto. Cuando Dios viene y habla a ellos a través del profeta Ageo, Dios les dice, ustedes están pensando, no es tiempo todavía de que la casa de Jehová sea reedificada. Y fíjese que es muy curioso esto, porque si nosotros leemos ese versículo 2, Dios ni siquiera menciona al rey. Dios ni siquiera menciona a los samaritanos. Dios ni siquiera menciona los recursos. Dios lo que les dice a ellos, ustedes piensan, no es tiempo todavía. Dios identifica un problema en el pueblo de Israel y es la incredulidad. La incredulidad que hay en ellos y que ellos piensan, no, nosotros no podemos edificar ahorita, nosotros no tenemos los recursos, a nosotros se nos está impidiendo legalmente que construyamos. Y ni siquiera menciona eso Dios, en todo el libro de Ageo, Dios no lo menciona, ni siquiera es punto de discusión. Ni siquiera es tema de debate lo que el pueblo de Israel está pensando. Lo que sí es tema de discusión para Dios es la incredulidad de ellos. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra ecuación, solo nos queda lo común, lo ordinario, lo normal. Cuando nosotros no estamos tomando en cuenta a Dios, nosotros no vamos a ver algo extraordinario. Y lo que hizo el pueblo de Israel en ese momento fue sacar a Dios de su ecuación. Y dice, aquí solo tenemos lo que tenemos, aquí solo estamos los que estamos y no podemos lograrlo. Pero cuando nosotros tenemos a Dios dentro de nuestra ecuación, dentro de nuestros planes, no importa si hay oposición, no importa si hay escasos recursos, no importa la condición en la que estemos, si Dios lo dijo y nosotros estamos con Dios, Dios va a hacerlo, Dios lo hará. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Y lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel es su incredulidad. Han pasado 18 años pensando igual y Dios les ha esperado y ya llegó el momento que Dios les dice, ustedes dicen no es tiempo todavía. Y luego les dice en el siguiente versículo, leámoslo, Ageo capítulo 1,
en el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces le dice el Señor, durante estos 18 años ustedes se han encargado de edificar sus propias casas, pero ustedes dicen, no es tiempo de que edifiquemos, pero es tiempo para ustedes, dicen, de estar en sus casas, y mi casa está desierta. Ahora, Dios tiene la voluntad de que ese templo sea reconstruido. Y yo creo que Dios quiere que nosotros nos cuidemos de esto, porque Dios tiene la voluntad de que aquel templo tan maravilloso, que es el sueño de Dios, Dios quiere que sea construido por nosotros. Amén. Y cuando el pueblo de Israel escucha esto, empiezan a reflexionar. La incredulidad es todo lo opuesto de la fe. Tenga cuidado con la incredulidad. Y sería bueno que le diga al que tiene al lado, ten cuidado con la incredulidad. Debemos de creer, hermanos, que Dios va a hacerlo. Debemos de confiar en el Señor. Mire lo que dice Hebreos 11:11. Dice que dice Hebreos 11:11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es la certeza que yo tengo de algo que yo estoy esperando y la convicción de algo que yo no estoy viendo. Eso es la fe. Pero la incredulidad es todo lo opuesto. Israel estaba viviendo en este tiempo, en tiempos de incredulidad. La incredulidad, pienso yo, que sería algo así, la incredulidad. Es la certeza de lo que tengo y la convicción de lo que veo. Eso sería la incredulidad, todo lo opuesto de la fe. La fe dice que la fe es la certeza de lo que yo estoy esperando que ocurra, de lo que yo estoy esperando que Dios haga, que yo estoy esperando de que Dios va a usarme para esa construcción que va a hacer. Eso es lo que yo estoy esperando. Y tengo la convicción de lo que aún no veo, de los recursos que Dios va a traer. No los veo, pero sé que Dios los va a enviar. Pero la incredulidad es la certeza de lo que tengo nada más. Israel dice, esto es lo que tenemos. Es la convicción de lo que uno ve nada más. Por eso le digo, sin Dios, si sacamos a Dios de los planes, solo nos queda lo ordinario, lo común, lo que tenemos. Y si vivimos así, no vamos a ver la gloria del Señor. Por eso tenga fe. Deje toda incredulidad. Si alguien le dice, no hombre, ese proyecto que están planeando es demasiado grande, usted no se deje llevar por eso, porque Dios está con nosotros y Dios quiere que nosotros hagamos eso. Entonces, el primer peligro que nosotros vamos a enfrentar en este año 2020, hermanos, es la incredulidad. No es la oposición, no es la falta de recursos, no es cualquier circunstancia, es nuestra propia incredulidad. Y nosotros debemos luchar con eso. Nosotros debemos dejar eso a un lado y creer al Señor, tener fe en el Señor, unirnos al plan del Señor. Es lo primero, la incredulidad. Y lo segundo que Dios les dice al pueblo de Israel es precisamente el versículo que leímos en el versículo 3. Les dice, es tiempo para ustedes de que estén en sus casas bien adornadas, en sus casas bien bonitas y mi casa esté desierta. El segundo peligro que nosotros podemos correr en este año 2020 es enfocarnos en nosotros mismos y abandonar el sueño del Señor. Ese es el segundo peligro que usted y yo vamos a enfrentar en este año 2020 y lo tenemos que vencer. Es abandonar el sueño de Dios, de este gran proyecto que Dios tiene con nosotros como iglesia y enfocarme en mí mismo, enfocarme en mis propias necesidades. Es lo que le está diciendo el Señor. Han pasado 18 años ustedes, les está diciendo, y han estado habitando en sus casas y arreglado sus casas, pero han abandonado mi casa. Mi casa está en ruinas y ustedes están habitando en sus casas bien adornadas. Es el enfoque que ellos tienen en ellos mismos. No es tiempo todavía para que edifiquemos. Entonces enfoquémonos en nosotros. Es tiempo, les está diciendo el Señor. Es tiempo que ustedes edifiquen mi casa. Y ese peligro lo vamos a enfrentar. Vamos a enfrentarlo en este año. La incredulidad, hay que vencerla. Y enfocarnos en nosotros mismos y abandonar el sueño de Dios. Tenemos que vencer eso como iglesia también. Esos son los dos mayores peligros que Dios les está advirtiendo al pueblo de Israel. Ya vio que Dios ni siquiera menciona a los samaritanos, ni siquiera menciona la orden del rey, ni siquiera menciona la falta de recursos.
No es tema de discusión para Dios. Lo que sí es tema de discusión son estas dos cosas y tienen que ver con nosotros. Entonces, ¿ha creído usted alguna vez de que usted va a correr estos dos peligros? ¿Ha creído usted que alguna vez le va a llegar la incredulidad? ¿O ha creído usted alguna vez que se va a enfocar tanto en sus necesidades que va a abandonar el sueño del Señor? No sé si lo había pensado antes, pero Dios quiere que tengamos cuidado. Y Dios le dijo a Israel, tengan cuidado con eso. Cuando hay un niño con 5 panes y 2 pececillos, un niño con fe y generoso, Dios es capaz de multiplicar eso. Y nosotros ese es el tipo de fe que debemos de tener. Ese es el tipo de generosidad que debemos de tener. Ese niño que nosotros leemos en los relatos, en los evangelios, llevaba 5 panes y 2 peces y había una multitud de hombres, mujeres y niños. Y los discípulos le dicen al Señor, mándalos a que se vayan a sus casas y compren algo para ellos. Y el Señor les dice, denles ustedes de comer. ¿Se acuerda, verdad? Y algunos de los discípulos dijeron, ¿pero y cómo? Incredulidad. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Ahora, si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, a lo mejor hubiéramos dicho lo mismo. Pero llegó un niño, encontraron a un niño que tenía 5 panes y 2 peces, era todo lo que tenía, y se lo dio al Señor. Creyó que Dios estaba haciendo algo, que Dios iba a hacer algo, y fue generoso. No se enfocó en él mismo, sino que dio lo que tenía. Y no parecía que era la gran cosa para alimentar a toda esa gente que estaba ahí. Dios nunca nos va a pedir a nosotros algo que no tenemos. Pero lo que nosotros tenemos, Dios desea que seamos generosos. Y a partir de este año 2020, tengamos esa actitud. Dios va a hacer cosas grandes, hermanos. Dios está pensando en toda Nicaragua. Y nosotros somos parte de eso. Amén. Mire el versículo 12. Ageo 1:12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Cuando ellos escucharon eso, ellos reconocieron que verdaderamente era Dios hablándoles y ellos temieron delante del Señor. Mira, el temor al Señor no es miedo, pero el temor al Señor es necesario en nuestra vida. Este pueblo había estado teniendo más temor de sus circunstancias, había estado teniendo más temor de los samaritanos, de la orden del rey, de la falta de recursos, había estado teniendo más temor de esas cosas que de Dios. Pero cuando ellos escuchan eso, ellos tienen temor del Señor. Y cuando usted y yo tenemos temor de Dios, usted y yo somos capaces de enfrentar cualquier miedo por ser obedientes al Señor. Cuando usted tiene temor de Dios, usted va a ser capaz de enfrentar cualquier inseguridad, cualquier miedo, cualquier obstáculo que se le oponga. Usted va a ser capaz de hacer todo lo que está a su alcance para cumplir la voluntad del Señor. Y ahora el pueblo de Israel tiene temor de Dios. Tiene temor del Señor y empiezan a escuchar al Señor y empiezan a decir, oye, es verdad, nosotros hemos estado dormidos. Oye, es cierto. No, la verdad que esa orden ni siquiera es tema de discusión si tenemos a Dios con nosotros. Hoy Dios nos está hablando claramente y empiezan y tienen a tener temor de Dios. Qué maravilloso es cuando nosotros tenemos temor de Dios. Por eso, mire, en esta noche yo quiero que nos unamos a orar, porque cosas grandes Dios va a hacer en su vida. No solo en la construcción, sino en usted. Dios está edificándole a usted. Miren los bautismos, de los últimos bautismos que tuvimos, como 60, más de 60 creo que se bautizaron. Gloria a Dios. Miren el retiro de caballeros pasado, como 94 caballeros en ese retiro. Dios está haciendo cosas grandes y Dios va a hacer cosas mayores en este año 2020. Pero también necesitamos escuchar la voz de Dios y temer al Señor, temer más a Dios que a cualquier cosa. Yo no sé usted si conoce a algunas personas así, pero en una ocasión me dijeron, no hombre, es que yo no me pongo en serio con Dios. Dicen, yo no me pongo en serio con Dios porque si yo me pongo en serio con Dios, el diablo se enoja, dice, y eso es peligroso, me dice. Así me dijeron una vez.
Hay personas que le tienen más temor al diablo que a Dios. Y yo le dije, oh, si conocieras a Dios. Y dice, no, es que si yo me pongo en serio en esto, después las pruebas, yo he escuchado que son terribles las pruebas, dice, y andan temerosos de lo que les puede ocurrir. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. No seguían construyendo, no seguían edificando y pararon durante 18 años por eso, porque temieron más otras cosas que al Señor. Entonces, cuando venga la dificultad a su vida, cuando venga la adversidad a usted, cuando vengan circunstancias adversas a usted tenga temor del Señor. Amén. Tenga temor de Dios, porque Dios está con usted. Dios sabe lo que usted va a enfrentar este año. Y a lo mejor algunas cosas, y lamento tener que decir esto, pero tal vez algunas cosas no sean tan agradables, algunas cosas que usted vaya a vivir. Pero cuando las esté viviendo, sea fiel al Señor. No se aparte del Señor. Y cuando usted enfrente esos momentos y estemos construyendo la casa del Señor y estemos edificando la casa de Dios y Dios esté glorificándose en su casa y usted esté enfrentando alguna adversidad, no tema. Dios está con usted. Usted siga edificando. Amén. Usted siga construyendo el sueño del Señor porque usted ha sido llamado para eso. Jesús dijo, cosas mayores harán ustedes. Y Dios siempre está pensando en cosas mayores. Cuando ellos tienen ahora el temor de Dios en sus vidas, dice el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amén. Después de 18 años que este pueblo se sintió desamparado, solo, humillado, sin poder tener la fuerza de cumplir el plan de Dios, de reedificar la casa, escuchan audiblemente la voz de su Dios. Cuando usted escucha a Dios, usted recuerda quién es usted. Y usted recuerda quién es su Dios. Y este pueblo escuchó a Dios y dijo, no, es verdad. Tienen temor de Dios nuevamente. Y dicen, es cierto. Nosotros podemos reconstruir la casa del Señor. Es verdad, Dios está en el asunto. Y cuando ellos reconocen eso y ellos deciden temer al Señor más que a cualquier otra cosa, Dios les envía un mensaje tan lindo y tan especial. Y yo creo que este mensaje es para Casa de Mi Gloria. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Hermanos, lo que va a ocurrir en este año, a partir de este año, es algo maravilloso. No lo dudemos por un instante. Es algo glorioso. Glorifica tu casa, es nuestro lema. Vamos a enfocarnos en la casa de Dios. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tu casa? ¿Por qué construir tu casa? Y aquí mismo en Ageo, el Señor le dice al pueblo, porque yo pondré mi voluntad en ella y seré glorificado. Por eso vamos a construir la casa del Señor. ¿Lo cree? Vamos a construir la casa del Señor. Me gustaría mucho voy a pedirle unos momentos que usted esté de pie, pero antes le leo lo que quiero que ocurra o lo que Dios desea también que ocurra. Principalmente Dios es el que quiere esto. Le dice, yo estoy con ustedes. Y dice el versículo 14. Después que el pueblo escuchó los peligros que Dios les estaba diciendo, tuvieron temor del Señor y Dios les dijo, yo estoy con ustedes. Este es el broche de oro, el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ellos tienen temor del Señor y Dios despierta el espíritu de ellos y todos ellos vienen y trabajan en la casa del Señor. A partir de este año 2020 nosotros tenemos esa oportunidad. Diga conmigo, yo edificaré su casa. Dígalo. Diga conmigo, yo voy a construir su sueño. Usted ha sido llamado a esto.
a partir de este año. No es casualidad. Estamos iniciando una nueva década. Y no es casualidad que nosotros estamos acá. Usted tiene un plan de Dios en su vida. Usted es alguien que puede hacer algo grande para el Señor. Quiero que se ponga en pie